Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me concede de poder predicar la palabra del Señor. Dios bendiga a cada hermano que nos está viendo a través de las redes sociales, a cada amigo. De todo corazón deseamos que Dios bendiga su vida. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, versículo 23 en adelante. Mateo capítulo 28, versículo 23 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grandes bonanzas. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. La verdad, hermanos, que al poder ver esta palabra, nosotros vamos a encontrar muchas cosas importantes para nuestras vidas. Lo primero que me llama la atención es de que para poder comprender el contexto de esta historia, si vemos algunos capítulos anteriores, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo venía haciendo muchos milagros a la gente. Mucha gente le estaba siguiendo al Señor por los prodigios, por las señales que Él hacía. Y el versículo 18 dice: viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Entonces Jesús tenía que seguir su ministerio, tenía que seguir predicando, tenía que seguir enseñando, y al verse con mucha gente, dice la Biblia que tomó una barca y pasó al otro lado. Pero ¿qué es lo que sucedió? Dice la Biblia: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí hay una gran enseñanza para nuestras vidas. Estos hombres del Señor que fueron escogidos por el mismo Jesús, dice la Biblia que Jesús pasó un día toda la noche orando por sus discípulos. Este grupo de hombres acompañaron siempre al Maestro. En toda la área evangelística, misionera, siempre estuvieron con sus discípulos. Y aquí dice: y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Aquí vemos un compromiso que hay entre el discípulo y su Maestro. El discípulo podría haber dicho: Maestro, anda tú solo a predicar, ve tú adelante a predicar la palabra. Pero no, dice la Biblia que estando Jesús y sus discípulos pasaron al otro lado. Pero ¿qué es lo que sucede en esta historia, hermanos? Que una vez que tomaron la barca, dice la Biblia, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Imagínense por un momento, estando Jesús predicando la palabra del Señor, toma una barca, sube él y sus discípulos, y de repente dice la Biblia que se levantó en el mar una tempestad tan grande que dice la Biblia que las olas cubrían esta barca. Me imagino que para los discípulos, si bien es cierto, como hombres, también tuvieron temor. Y esa es la primera enseñanza que podemos ver nosotros. Estos hombres, no por ser discípulos, estuvieron ajenos al miedo, al temor. Si bien es cierto, estos hombres estaban con Jesús, pero su parte humana, hermanos, también tenía temor, tenían miedo. A pesar de que dentro de los discípulos habían 4 hombres que eran pescadores, conocían bien el mar, pero sin embargo estaban temerosos porque se levantó una tempestad, dice la Biblia, tan grande que las olas cubrían la barca. Hermano, no por ser hijos del Señor, no porque usted y yo seamos hijos del Señor, no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades. Si bien es cierto, lo vamos a tener. Jesús mismo en una oportunidad dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dijo Jesús? Confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, hermanos, acá en el mundo nosotros como seres humanos, como hijos del Señor,
De una u otra forma vamos a tener aflicciones en nuestras vidas. De una u otra forma se van a levantar tempestades, vientos a nuestras vidas. De una u otra forma, hermanos, va a llegar algún momento, en una oportunidad de nuestras vidas, va a llegar una tempestad, una prueba a nosotros. Pero sin embargo, hermanos, estamos en la barca y debemos comprender de que no estamos solos. Estos discípulos, si bien es cierto, había una tempestad grande, pero estos hombres no estaban solos. Dice la Biblia que estaban con el Maestro. Y dice la palabra del Señor que el Maestro estaba en un lugar, en la popa, durmiendo. Quizás me imagino, hermanos, teniendo todo el control de la tempestad. Me imagino que el Maestro estaba durmiendo porque estaba confiando en su Padre Celestial. Hermanos, qué diferente cuando nosotros confiamos en el Señor. Qué diferente cuando confiamos en la tempestad. Nuestra confianza descansa en Él. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, qué distinto poder descansar en el Señor. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor que en la Biblia el salmista David se preguntó: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová. Hermano, estos hombres en su tempestad estuvieron con el Maestro. No estaban ajenos a las pruebas, a las tempestades, al viento. A pesar que eran discípulos del Señor, pero ellos pasaron por esa dificultad. Nosotros de igual manera, hermanos, siendo hijos del Señor, siendo usted hijas del Señor, de una u otra forma va a llegar la tempestad a nuestras vidas. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando llegue la tempestad? ¿Qué debemos hacer cuando llegue la tempestad? Dice la Biblia en el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué es lo que hicieron estos discípulos? Al ver que las olas cubrían la barca, al verse quizás en medio de la muerte, hermanos, estos hombres, dice la Biblia, que acudieron a Jesucristo, acudieron a su Maestro y le dijeron: sálvanos que perecemos. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que cuando usted y yo pasemos por la tempestad, ¿a quién vamos a acudir? Debemos acudir al Maestro. Debemos acudir a los pies de Jesucristo. Cuando usted y yo, hermano amado, amigo, estemos pasando en una crisis, cuando estemos pasando quizás en una tempestad tan grande a nuestras vidas que se nos haga difícil quizás seguir adelante, vamos a los pies del Señor Jesús. Vayamos a los pies de Jesús. Ellos fueron al Maestro, le despertaron. Hermano amado, cuando llegue la dificultad a su vida, cuando usted y yo estemos en aflicción, hermano, tenemos dos caminos. Uno, nos alejamos del Señor. Otro, nos acercamos a Él. La tempestad nos lleva a dos caminos. Las pruebas nos llevan a elegir quizás dos caminos. Alejarse y decir: no, esto ya no es para mí. Es muy difícil ser cristiano, es muy difícil seguir a Cristo. O decir: Señor, a pesar de la tribulación, a pesar de la prueba, a pesar de la tempestad, yo quiero seguirte, yo quiero estar contigo. Así que yo le invito a que usted pueda reflexionar que quizás en la tribulación, en la angustia, se ve todo oscuro. Nuestras tempestades quizás a lo mejor no vemos a nadie que nos pueda extender una mano. Pero sin embargo el Señor está durmiendo ahí, hermano. Está esperando de que usted vaya a Él. Dice la Biblia que Jesús estaba durmiendo, esperando qué hacían sus discípulos. Y los discípulos tomaron la mejor decisión de despertar al Maestro, de ir donde el Maestro. Nuestra mejor decisión, mi mejor decisión, en el momento de la aflicción, de la angustia, de la prueba, es poder ir a Jesús, ir a sus plantas, poder ir a Él, pedirle al Señor su bendición, su protección, su respuesta. La Biblia dice que al que a Él viene, Él no le echa fuera.
Así que, amigo, hermano, quizás estamos viviendo momentos muy difíciles en la vida. El COVID quizás nos ha llevado a pensar, nos ha llevado a reflexionar. Vemos en la televisión cómo personas mueren. Quizás esa es nuestra tempestad. Quizás esa es la tempestad de muchos. Otros quizás pueden tener otras pruebas, otros vientos que golpean tu vida, que golpean nuestras vidas. Yo desconozco cuál pueda ser tu tempestad. Pero si bien es cierto, sea cual sea, el Señor está ahí para poder ayudarnos. El Señor está ahí para poder fortalecer nuestras vidas. El Señor está ahí para poder ayudarnos y levantar nuestras vidas. Estos discípulos, hermanos, acudieron al Señor. Le despertaron. Y dice la Biblia más adelante, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Hermano, yo me imagino por un momento la pregunta que el Señor le hace. Me recuerdo cuando el Señor le pregunta al ciego, le dice: ¿qué quieres que te haga? Y acá el Señor le pregunta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hermano, imagínense por un momento estar en medio del mar, la tempestad, en una barquita, el viento soplando y las olas cubriendo la barca. Y el maestro pregunta: ¿por qué teméis? Yo me imagino, hermanos, que el Señor aquí le hizo una prueba de fe a sus discípulos. Los discípulos en capítulos anteriores vieron los milagros. Como decía nuestro hermano Enrique, siempre dice nuestro hermano Enrique, y ahora llegó la oportunidad de poder sacarlo a la pizarra. En medio de la tempestad, me imagino que el Señor quiso decir así: vamos a ver qué hacen mis discípulos. Y les dice: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe corta? Una fe corta de duración. Si los discípulos en momentos viendo milagros, su fe estaba por los cielos, pero en el momento de la prueba, su fe baja, su fe disminuye. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Y si bien es cierto, hermano, en nuestras pruebas, cuando llega la aflicción a nuestras vidas, nuestra fe a veces mengua. Y nos preguntamos: ¿dónde está el Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta dificultad? ¿Por qué tengo que pasar por este problema? ¿Por qué tengo que pasar por esta tempestad? Y nuestra fe muchas veces decae. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Hermano, si bien es cierto, nuestra fe a lo mejor puede caer, pero ayúdanos el Señor para que podamos confiar cada día en Él, a pesar, hermano, de las dificultades que puedan venir sobre nuestras vidas, a pesar, hermano, que sea muy difícil nuestro caminar. No temamos, confiemos en el Señor. Si confiamos en Él, dice la Biblia acá, que Él se levantó, reprendió los vientos y la mar, y se hizo grande bonanza. Hermano, amigo, si confiamos en el Señor, si a pesar de que nuestra fe muchas veces va a caer, pero si logramos confiar en el Señor, si logramos despertar al Maestro, si logramos decir: Señor, ayúdame, si logramos decir: Señor, aquí estoy, ayúdame, ya no puedo más, téngalo por seguro, amigo, hermano, de que el Señor se va a levantar de esa oración que usted hizo. Téngalo por seguro que Dios va a escuchar su oración, que Dios va a escuchar su clamor y se va a levantar, va a reprender los vientos y la mar y se va a hacer grandes bonanzas en su vida, en mi vida. Y después vamos a decir: por este problema yo estaba bajoneado. Después, cuando se calme la tempestad, hermanos, cuando después se calme la tempestad, la aflicción, cuando se calme el viento, porque acudimos al Señor, vamos a decir: y esta tempestad me tenía afligido. Y se va a hacer grandes bonanzas. ¿Por qué? Porque vamos a confiar en el Señor. Porque vamos a poner toda nuestra confianza, no en nuestras capacidades,
no en nuestra intelectualidad, no en lo que podamos hacer. No, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Nuestra confianza, nuestra fe tiene que estar puesta siempre en Él. Hermano, a pesar, como decía, de las aflicciones, de las tempestades que usted tenga, que yo tenga, ayúdanos el Señor para que siempre podamos confiar en Él. Para que siempre podamos confiar en de que Él tiene el control de todas las cosas. Así es, hermano. El Señor tiene el control de mi vida. El Señor tiene el control de su vida, de cada situación que estemos pasando, de cada aflicción que usted esté pasando o quizás va a pasar. Téngalo por seguro, mi hermano, que el Señor tiene el control de su vida. Dios tiene el control de cada uno de nosotros, de todas las situaciones, aunque muchas veces las olas parezcan de que nos van a hundir, que nuestra vida quizás ya no tiene más sentido. Téngalo por seguro que el Señor tiene el control de su vida. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún el mar le obedecen? Amén, hermano. ¿Qué hombre es este? Sin duda alguna que el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene poder, que aún sigue haciendo milagros hoy en día. Aquel Jesús que calmó la tempestad sigue sanando, sigue libertando, sigue dando nueva vida al hombre. Aquel Jesús estamos predicando esta noche nosotros. Y queremos invitarle a que usted pueda conocer a este Jesús que calma las tempestades. Muchas veces nosotros, o quizás usted ha escuchado, y hemos invitado a la gente a decir: venga Jesús, se les van a calmar todos sus problemas. Y la verdad es que eso es falso, es mentira. ¿Cuál es la diferencia? De que sin Dios los problemas siguen y los pasamos solos y quizás lloramos solos. Pero con el Señor los problemas quizás van a pasar, pero siempre Él ha prometido estar con nosotros para fortalecer nuestras vidas. Esa es la diferencia. De que mis pruebas, de que mis tribulaciones, de que mis tempestades, yo ya no las voy a pasar solo. Yo ya no voy a llorar solo. Yo no me voy a sentir afligido solo, sino que dentro de esa tempestad va a estar el Señor ahí para ayudarnos, para extender su mano, hermano, amigo, para extender su mano, para que usted la pueda tomar y seguir a Jesucristo. Hay un eslogan que siempre nosotros hemos visto y escuchado o leído en los vehículos que ponen por ahí: Dios es más grande que tu problema. Y es una verdad. Dios es mucho más grande que tu tempestad. Dios es mucho más grande que mi tempestad. Confiemos en Él. Confiemos en Él. Pongamos todas nuestras cargas en Él. Descansemos en Él. ¿Por qué seguir sufriendo? ¿Por qué seguir en aflicción? ¿Por qué tomarme de la tempestad tan a pecho? Hermano, amigo, confiemos en el Señor. Echemos sobre Él nuestras cargas y hallaremos descanso, dice la Biblia, para nuestra alma. Descansemos en Él, hermano. Es hermoso poder descansar en el Señor. Cuando viene la tempestad, que es hermoso poder descansar en Él. Descansar en Él y confiar de que Él tiene el control de nuestras vidas. Yo le invito, hermano, amigo, de que usted pueda confiar en el Señor. Como dije al principio, yo desconozco su tempestad. Desconozco lo que usted esté pasando ahora, o quizás lo que va a pasar más adelante. Pero ruego a Dios que esta palabra que estamos predicando ahora, el Señor a través de su Espíritu Santo le pueda recordar y usted pueda decir: estoy pasando una prueba, estoy pasando una tempestad, pero voy a acudir al Maestro para que Él me pueda ayudar. Que el Señor le bendiga, hermano amado, amigo. Que el Señor guarde tu corazón, que el Señor bendiga su vida y que esta palabra pueda caer en buena tierra, que en nuestro corazón y el día de mañana podamos acudir a ella y decir:
en esta prueba, en este viento, en esta tempestad que está quizás en mi vida, yo lo que voy a hacer es acudir al Maestro. Y el Maestro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a acudir a su llamado, va a reprender los vientos y la mar, y se va a hacer grande bonanza en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermano, y gracias por esta oportunidad. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.